Viene Navidad y mi hija me dijo que no vendría a visitarme. Una inquietud me invadió, así que me arriesgué a ir directamente a la casa de ella y su esposo para ver cómo estaba. Al llegar, vi a toda la familia de mi yerno brindando en la misma casa que yo había comprado, mientras mi hija estaba encadenada en el cobertizo, con el cuerpo lleno de moretones. Pateé la puerta principal, la tomé del brazo y la llevé conmigo al medio de la fiesta, y lo que hice después hizo que la familia de mi yerno lo recordara para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Soy Elena García. Tengo 58 años y soy una madre que ha dedicado toda su vida a amar y proteger a su hija, Sofía. Todo mi mundo giraba en torno a su sonrisa, a esos ojos tan puros y a los sueños que solía compartir conmigo. Pero la noche de Navidad de aquel año, todo en lo que alguna vez creí, se rompió en pedazos. La tarde del 24 de diciembre, estaba en mi cocina, acomodando con cuidado unas galletas en una vieja caja de lata. Había pasado toda la mañana haciéndolas como regalo navideño para Sofía. Me limpié las manos en el delantal, tomé el celular y llamé a Sofía. Tenía el corazón agitado, emocionada por escuchar su voz. Después del quinto timbrazo, su voz sonó, pero no era la voz alegre que yo esperaba. Hablaba en susurros, entrecortada, como si estuviera intentando que nadie más la oyera. «Mamá, no voy a poder ir. Yo tengo que quedarme con la familia de Ricardo». Sentí un nudo en el pecho. «¿Estás bien, Sofía?», pregunté tratando de mantener la calma. No alcanzó a responder cuando se escuchó un estruendo al otro lado de la línea. Y luego, la voz de Ricardo, el esposo de Sofía, tronó con furia. «¿Con quién hablas, Sofía?». Sofía murmuró rápido. «Mamá, lo siento, tengo que colgar». Y cortó la llamada. El tono continuo del teléfono fue como una cuchillada directa al corazón. Me quedé paralizada en la cocina. Algo no estaba bien, lo sabía con certeza. Mi Sofía jamás me habría hablado con ese tono lleno de miedo. No lo pensé dos veces. Agarré el abrigo del perchero, tomé las llaves del coche y puse la caja de galletas de jengibre en el asiento del copiloto. En el fondo de mi corazón, aún quería creer que estaba exagerando. Tal vez Sofía solo estaba ocupada. Tal vez llegaría allá y la vería sonriendo, abrazándome, y nos reiríamos juntas de mis paranoias. Conduje por las calles atestadas de la ciudad rumbo a Querétaro, donde vivían Sofía y Ricardo, en la casa que yo misma les regalé como obsequio de bodas. Cuando llegué, ya había oscurecido por completo. La casa estaba iluminada, con música navideña resonando desde adentro. A través de la gran ventana vi a Ricardo, a sus padres, Miguel e Inés, y a unos cuantos invitados desconocidos brindando con copas de champán, riendo animadamente alrededor de una mesa repleta de comida. Pero Sofía, mi hija, no estaba ahí. No había ni una señal de que estuviera dentro de esa casa. Estaba por acercarme a la puerta para preguntar por ella, cuando un sonido débil e insistente desde el fondo del jardín interrumpió mis pensamientos. Golpes en una puerta, no fuertes, pero llenos de desesperación, como si alguien suplicara ayuda. Venían del cobertizo escondido detrás de unos árboles. El corazón me latía con fuerza. Corrí hacia el fondo del jardín. Mis zapatos resbalaban sobre el pasto mojado y lleno de barro. La puerta del cobertizo apareció frente a mí, cerrada con un candado de hierro grueso. Los golpes seguían, cada vez más débiles, como si la persona del otro lado ya no tuviera fuerzas. Ya no podía pensar en nada más. Miré a mi alrededor y encontré un tronco grande que usaban para la chimenea del patio. Lo agarré con fuerza y con toda la energía que me quedaba, comencé a golpear una y otra vez el candado. El último candado cayó al suelo con un sonido seco. Empujé la puerta y la oscuridad helada del almacén me envolvió. En una esquina oscura vi una figura encogida, pequeña y frágil. «¿Sofía?», susurré. Mis ojos se acostumbraron poco a poco a la oscuridad y mi corazón se detuvo al darme cuenta de que era mi hija. Sofía estaba acurrucada en una esquina con un vestido fino y rasgado. Una gruesa cadena de hierro le rodeaba el tobillo. El otro extremo estaba asegurado a un grillete en la pared. Su rostro, sus brazos y sus piernas estaban llenos de moretones.
unos ya amarillos por el tiempo, otros aún frescos y rojizos. Sus ojos estaban bien abiertos, llenos de pánico, pero al verme, brillaron con una débil chispa de esperanza. «Mamá», susurró con una voz ronca, como si hubiera llorado hasta no poder más. Me arrodillé a su lado y las lágrimas brotaron sin control. Con manos temblorosas, busqué el manojo de llaves colgado en un clavo cerca de la puerta. Abrí el candado, liberé su tobillo de la cadena y le puse mi abrigo encima, tratando de cubrir su fragilidad. «Ya estoy aquí, mi amor», murmuré, abrazándola con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba sin parar. «Te sacaré de aquí». Ayudé a Sofía a ponerse de pie, pero sus piernas estaban tan débiles que prácticamente tuve que cargarla. Nos dirigimos directo a la casa principal, sin dudarlo. Pateé la puerta con fuerza. El golpe de la madera contra la pared sonó como una declaración de guerra. La fiesta adentro se congeló. Las risas, los brindis, la música, todo se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Inés, la madre de Ricardo, dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el suelo. Miguel, el padre de Ricardo, quedó paralizado, con el rostro completamente pálido. Ricardo fue el primero en recuperar la compostura. Se levantó y la sonrisa en su rostro ya no era la de aquel hombre cortés que conocí cuando vino a presentarse. Entonces era cruel, fría, como si disfrutara de la escena. «Oh, suegrita», dijo con una mueca, en tono burlón. «Llegaste justo a tiempo. Este pajarito intentó volar fuera de la jaula, así que tuve que darle una lección». Él y sus padres rieron de la manera más repugnante que jamás haya escuchado. Los invitados se miraban incómodos. Algunos bajaron la cabeza, como si no quisieran ver. Sofía apretó mi mano con fuerza. Su cuerpo temblaba de miedo. Yo lo miré fijamente a los ojos, sin decir una palabra, porque sabía que no hacía falta. Mis actos hablarían por mí. Sujeté la mano de Sofía y la guié fuera de esa casa. Minutos después, mi coche avanzaba por la oscuridad de la noche. Sofía iba encogida en el asiento del copiloto, envuelta en mi abrigo, pero aún así su cuerpo seguía temblando. Era cruel, fría, como si disfrutara de la escena. «Oh, suegrita», dijo con una mueca, en tono burlón, «llegaste justo a tiempo. Este pajarito intentó volar fuera de la jaula, así que tuve que darle una lección». Él y sus padres rieron de la manera más repugnante que jamás haya escuchado. Los invitados se miraban incómodos, algunos bajaron la cabeza, como si no quisieran ver. Sofía apretó mi mano con fuerza. Su cuerpo temblaba de miedo. Yo lo miré fijamente a los ojos, sin decir una palabra, porque sabía que no hacía falta. Mis actos hablarían por mí. Sujeté la mano de Sofía y la guié fuera de esa casa. Minutos después, mi coche avanzaba por la oscuridad de la noche. Sofía iba encogida en el asiento del copiloto, envuelta en mi abrigo, pero aún así su cuerpo seguía temblando. Ahora, verla ahí, rota y en silencio, me hacía sentir la peor traidora del mundo. Una madre que no supo proteger a la hija que más amaba. Las calles de Querétaro iban quedando atrás, dando paso a los caminos familiares que llevaban a mi casa. En el silencio del auto, los recuerdos empezaron a volver, despacio pero nítidos, como si alguien rebobinara una película vieja. Me vi a mí misma, muchos años atrás, cuando todavía era una Elena completamente distinta, no la vendedora de verduras amable del mercado, sino una joven agente del FGR, con la mirada aguda y el corazón lleno de determinación. Mi trabajo consistía en perseguir organizaciones criminales, redes de corrupción que se enraizaban en la sociedad como raíces venenosas. Era un mundo peligroso, donde un solo error podía costarte la vida. Recuerdo el día en que mataron a mi esposo, Luis. Él era periodista, un hombre valiente hasta el punto de la imprudencia, siempre investigando los rincones más oscuros de la sociedad. Cuando empezó a indagar en un gran caso de corrupción que involucraba a altos funcionarios, le supliqué que se detuviera. «Luis, tienes a Sofía, me tienes a mí», le dije, con las lágrimas corriendo por mi cara. Pero él solo sonrió. Puso su mano en mi mejilla y dijo: «Elena, si nosotros no luchamos, ¿quién lo va a hacer?». Una semana después, lo encontraron en un callejón,
con 3 balazos en el pecho. Su muerte me destrozó, pero también me obligó a ser más fuerte. Por Sofía, por mí misma. Para proteger a mi hija, construí una fachada perfecta. Dejé el trabajo administrativo en el FGR y pasé a ser agente encubierta. Me convertí en la viuda Elena, una vendedora de verduras en el mercado central. Aquel puestito no solo me daba para vivir, también era un punto de observación ideal. Pesaba tomates para los clientes, sonreía hablando de precios, pero en mi cabeza había hilos enteros de información confidencial. Una vez intercambié documentos con un contacto mientras envolvía un manojo de cilantro, o identifiqué a un criminal buscado cuando se detuvo a comprar cebollas. Todos los días vivía 2 vidas, una madre cariñosa y una combatiente en las sombras. En mi mano izquierda tengo una cicatriz tenue, de unos 2 centímetros, que siempre le dije a Sofía que fue por cortarme cocinando, pero en realidad fue de un fragmento de bala durante una redada hace años. Todavía recuerdo esa noche, cuando irrumpimos en un almacén lleno de droga. Una bala me rozó el brazo, la sangre empapó mi camisa, pero igual perseguí al cabecilla, le puse las esposas antes de desmayarme. Cuando Sofía me preguntó por la cicatriz, solo le sonreí. Tu mamá es muy torpe, no sigas mi ejemplo. No quería que supiera nada de mi pasado, no quería que creciera con miedo. Los recuerdos me llevaron al día que Sofía trajo a Ricardo a casa por primera vez. Él apareció con un traje impecable, una sonrisa cortés y una voz suave como el agua. Quiero mucho a Sofía, señora, dijo, y yo le creí. Me habló de su trabajo, un empresario exitoso en el sector de la construcción, y vi en él estabilidad, una promesa de futuro para mi hija. Sofía lo miraba con ojos llenos de amor, y pensé, mi niña por fin encontró la felicidad. Dejé que mi corazón de madre tapara la intuición de agente. Conocí a Miguel e Inés, los padres de Ricardo, en una cena elegante en un restaurante caro. Hablaban de conexiones políticas, de grandes negocios, con la seguridad de quienes tienen el poder en sus manos. Inés, con su sonrisa perfecta y su voz dulce, me tomó la mano y dijo, Elena, qué suerte tienes de tener una hija como Sofía. Nosotros la vamos a cuidar como si fuera nuestra. Me dejé envolver por ese brillo, me cegaron sus promesas. No vi que detrás de esas sonrisas había una oscuridad esperando para devorar a mi hija. Recuerdo el momento en que le entregué el manojo de llaves de la casa en Querétaro a Sofía y Ricardo. Fue mi regalo de bodas, una casa bonita con un jardín lleno de flores, donde pensé que Sofía construiría una familia feliz. Cuando Sofía me abrazó con lágrimas brillando en los ojos, pensé que había hecho lo correcto. Mamá, voy a vivir bien, susurró, y yo sonreí, creyendo que nunca tendría que sufrir. ¿Cómo iba a imaginar que esa misma casa se convertiría en su prisión y que fui yo quien, sin saberlo, la empujó hacia allí? El coche ya había llegado a nuestra calle de siempre. Apagué el motor y el silencio lo envolvió todo. Solo se escuchaba el viento colarse por la rendija de la ventana. Sofía seguía sin decir una palabra. Sus manos apretaban los bordes del abrigo, como si intentara retener el último poco de calor. La miré y la realidad cruel me sacó de mis recuerdos. Mi hija, la niña por la que sacrifiqué toda mi vida para protegerla, ahora estaba ahí, rota tanto física como emocionalmente. Los moretones en su cara no solo eran su dolor, sino también una acusación directa hacia mí, una madre que había fallado. Llevé a Sofía adentro, sus pasos arrastrándose como si no tuviera fuerzas. La luz amarilla del salón iluminaba su rostro, resaltando los moretones. Le quité con cuidado el abrigo lleno de barro, tratando de no tocar sus heridas. Fui por ropa limpia mía y la ayudé a vestirse. Ella me dejó hacerlo todo, sin decir una sola palabra. Preparé una taza de té caliente de manzanilla. Su aroma suave llenó el aire, pero al poner la taza en sus manos temblorosas, supe que no serviría para calmar el dolor que llevaba dentro. Me senté frente a ella, en el sillón viejo que a Sofía le encantaba cuando era niña. Sus ojos miraban fijamente la taza, vacíos y callados, como si toda la luz dentro de ella se hubiera apagado. Verla así me rompía el alma. Quería abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero no me atreví. No era por miedo, sino porque sabía que, en ese momento,
Cualquier palabra de consuelo sería una mentira. En lugar de eso, simplemente me quedé ahí, esperando, con la esperanza de que mi presencia bastara para que se sintiera a salvo. En ese silencio tan pesado, los recuerdos de los días pasados volvieron, más claros y dolorosos que nunca. Recordé los primeros días después de la boda de Sofía, cuando me llamaba cada noche, con una voz alegre como campanitas. Mamá, hoy hice chilaquiles, a Ricardo le encantaron. Oh, mamá, su familia me trata muy bien, no te preocupes. Yo sonreía al teléfono, con el corazón tranquilo, creyendo que había encontrado la felicidad. Esas historias ahora solo eran como pedazos de vidrio roto, afilados e imposibles de juntar. Pero luego, las llamadas empezaron a ser menos frecuentes. De todos los días, pasaron a unas cuantas veces a la semana, y luego solo los domingos por la mañana. La voz de Sofía ya no sonaba feliz, sino apresurada, como si tratara de hablar rápido antes de que alguien la interrumpiera. Ricardo tiene una cena de trabajo importante, decía. Oh, tenemos que ir a visitar a unos familiares lejanos. Una vez solo susurró. Estoy cansada, mamá. Y yo le creí. Me convencí de que era solo el estrés de la nueva vida. Me engañé a mí misma, porque no quería enfrentar la posibilidad de que mi hija estuviera sufriendo. Recuerdo claramente una llamada, hace unos meses, cuando estaba en el puesto de verduras, justo mientras pesaba una bolsa de tomates para una clienta. Sofía llamó al mediodía, algo poco común, y su voz temblaba. Mamá, estoy bien, solo quería escuchar tu voz. Yo sonreí, intentando que el ambiente fuera alegre. ¿Extrañas a tu mamá, mi amor? Cuando tengas un tiempo, ven a casa. Te preparo unos tamales. Pero antes de que pudiera contestar, escuché la voz de Ricardo detrás de ella, con tono cortante. Ya hablaste mucho, Sofía. El sonido de la llamada colgándose vino justo después, y me quedé ahí, en medio del bullicio del mercado, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento pensé que era solo una queja cualquiera de esposo. Ahora entiendo que fue la primera señal, y la ignoré. El recuerdo más doloroso es el cumpleaños de Sofía, hace 3 meses. Pasé todo el día en la cocina, preparando con cuidado un mole poblano, su platillo favorito. El aroma del chocolate y los chiles secos se mezclaba, evocando aquellas noches en que Sofía era pequeña, cuando se sentaba en la mesa de la cocina, comía y me contaba sobre la escuela. Empaqué todo con cuidado, añadí un frasco de salsa casera y manejé hasta Querétaro sin avisar. Quería ver su sonrisa sorprendida, abrazarla y decirle que su mamá siempre está aquí. Cuando llegué, ya estaba oscureciendo. Toqué la puerta, con el corazón latiendo fuerte, pero quien abrió no fue Sofía, sino Inés, su suegra. Llevaba un vestido de seda costoso y su sonrisa era tan perfecta que parecía ensayada. «¡Ay, Elena! ¡Qué sorpresa tan linda!», dijo, con una voz dulce pero fría. «Qué lástima, Sofía y Ricardo acaban de irse a San Miguel de Allende para pasar el fin de semana. Llegaste apenas un poquito tarde». Sus palabras eran fluidas, pero algo no encajaba. Forcé una sonrisa. ¿Así? Ella no me dijo nada. Inés solo se encogió de hombros y me invitó a tomar té, pero rechacé. No quería quedarme en un lugar donde mi hija no estaba. Al darme la vuelta para irme, mi mirada se posó sin querer en el perchero junto a la puerta. Colgada ahí estaba la bufanda de lana color verde esmeralda que tejí para Sofía, el regalo que siempre llevaba con ella a donde fuera. Sofía solía decir: «Mamá, esta bufanda me abraza como tú, nunca la dejo». El corazón me dio un vuelco. Si Sofía se había ido de viaje, ¿por qué su bufanda estaba ahí? Una pequeña semilla de duda nació en mí, pero la aplasté de inmediato. «Tal vez se le olvidó», me dije, aunque en el fondo sabía que Sofía nunca olvidaría esa bufanda. Esa inquietud no me dejó en paz. Días después, llamé a Daniela, la mejor amiga de Sofía desde la universidad. Daniela siempre fue muy cercana a ella, compartían todos sus secretos. Cuando le pregunté por Sofía, la voz de Daniela se tornó preocupada de inmediato. «Señora Elena, justo iba a llamarla», me dijo, con la voz temblorosa. «No he podido comunicarme con Sofía. Le escribo y contesta de forma muy cortante, no como ella. La llamo por videollamada
y nunca responde. La última vez que escuché su voz fue hace más de un mes. Las palabras de Daniela me cayeron como un martillazo. Llamé a algunos amigos más de Sofía y todos me dijeron lo mismo. Uno dijo: Sofía prácticamente desapareció, señora. Nadie sabe cómo está. Otro susurró: una vez vi a Sofía en el supermercado, pero se veía asustada. Ricardo estaba justo a su lado, como vigilándola. Me senté allí, en la pequeña sala, escuchando el tic-tac del reloj de pared. La taza de té en las manos de Sofía ya estaba fría, pero ella seguía sujetándola con fuerza, como si fuera lo único que evitaba que se derrumbara. El hilo de recuerdos terminó, devolviéndome a la realidad, y comprendí todas las señales pequeñas, las llamadas cada vez más escasas, el tono cortante de Ricardo, la bufanda olvidada. Ahora formaban un cuadro aterrador. Yo las vi, las sentí, pero elegí creer en las mentiras porque no quería enfrentar la verdad, que mi hija estaba viviendo en el infierno. Extendí la mano y limpié suavemente la primera lágrima que bajaba por la mejilla de Sofía. Sus ojos se alzaron hacia mí, brillantes y llenos de dolor. «Mamá», murmuró con voz ronca, como si tuviera que hacer un gran esfuerzo para hablar. Le tomé la mano, la apreté fuerte y sentí cómo el muro que tenía dentro empezaba a derrumbarse. «No digas nada, Sofía», susurré, tratando de mantener la calma aunque el corazón se me rompía. «Estoy aquí, ya no vas a estar sola». Sofía soltó de repente la taza de té, que se estrelló contra el suelo de cerámica y se hizo trizas. Me sobresalté, pero antes de poder reaccionar, Sofía también se quebró. El llanto contenido por tanto tiempo brotó como una ola. Se lanzó a mis brazos. Sus manos delgadas se aferraron con fuerza a mi blusa, como si yo fuera el único salvavidas en un mar de dolor. Antes de continuar con la siguiente parte, te recuerdo que estás viendo esta historia en el canal Historias que Duelen, donde cada detalle tiene un precio. Cuando los sollozos de Sofía comenzaron a calmarse, levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos, reflejaban una leve determinación. Su voz seguía ronca, como si cada palabra saliera desde lo más profundo. «Mamá, tengo que contarte todo». Asentí, le tomé la mano y la apreté suavemente para darle fuerza. «Tómate tu tiempo, Sofía, te escucho». Sofía respiró hondo, temblando, y empezó a hablar. Todo comenzó una tarde, unos meses después de la boda, cuando buscaba unos papeles del seguro en el estudio de Ricardo. Revisaba los documentos sobre el escritorio y, sin querer, tiró una pila de carpetas al suelo. Al agacharse para recogerlas, descubrió un compartimento secreto en el fondo del mueble, cuidadosamente escondido. Curiosa, lo abrió, y lo que encontró le cortó la respiración. No eran papeles del seguro, sino contratos de construcción de obras públicas. Un hospital, una escuela, un puente. Los costos de materiales estaban inflados 3 o 4 veces. Había facturas de empresas de transporte que Sofía sabía que no existían. «Lo leí una y otra vez, mamá», dijo con voz temblorosa. Pensé que me estaba equivocando, pero luego encontré una nota, una lista de transferencias a cuentas en el extranjero, con la firma de Ricardo y de su papá. Hizo una pausa, tragó saliva, como si ese recuerdo aún le diera miedo. Esa noche, Sofía puso los documentos sobre la mesa del comedor frente a Ricardo. Me contó que le temblaban las manos, pero intentó mantener la voz firme. «Ricardo, tienes que parar», le rogó. «Podemos arreglar esto. Puedes entregarte. Yo voy a estar contigo». Se me rompió el alma imaginando a mi hija, con toda su inocencia y bondad, intentando salvar al hombre que amaba. Pero Ricardo no se enojó. Solo miró a Sofía y le dedicó una sonrisa helada que nunca antes le había visto. «Mi inocente Sofía», dijo con sarcasmo, «¿de verdad crees que conseguimos esta vida trabajando duro?». Se levantó, se acercó a ella y antes de que pudiera reaccionar, le dio una bofetada. «Esa fue la primera vez que él me golpeó», susurró Sofía, tocándose la mejilla sin darse cuenta. «Me quedé en shock, mamá. No sabía qué hacer. Solo me quedé ahí parada y él me dijo, no vuelvas a tocar mis cosas nunca más».
A la mañana siguiente, el celular de Sofía se cayó y se rompió. La pantalla quedó destrozada. Ricardo le trajo uno nuevo, pero Sofía se dio cuenta de inmediato que estaba configurado para rastrear todos los mensajes y llamadas. Una semana después, él le avisó que ya había gestionado una licencia prolongada en su trabajo, porque necesitas tiempo para estabilizarte emocionalmente. Sofía intentó resistirse, pero Ricardo solo la miró con una expresión que la hizo temblar. «Querés lo mejor para los dos, ¿no?», preguntó, y Sofía supo que eso no era una pregunta, era una amenaza. La vida de Sofía se volvió una prisión de lujo. Doña María, la empleada que siempre la había tratado como a una hija, fue despedida sin explicación. En su lugar llegó una mujer callada, que solo seguía las órdenes de Ricardo. Sofía no podía salir sola de la casa. Cada vez que intentaba contactar a sus amigos, notaba que los mensajes no se enviaban o recibía respuestas frías que claramente había escrito Ricardo. «Intenté llamarte, mamá», dijo Sofía, con lágrimas cayendo de nuevo, pero cada vez que agarraba el teléfono, él estaba ahí, como una sombra. La familia de Ricardo también dejó de fingir. En la mesa del comedor, en la casa que yo les había comprado, Miguel e Inés hablaban abiertamente sobre sus negocios de lavado de dinero. Miguel, con tono orgulloso, contaba cómo usaba sus antiguos contactos en transporte para legalizar facturas falsas. Inés, con una sonrisa fría, se jactaba de usar su influencia política para ganar contratos millonarios. Sofía estaba ahí sentada, en medio de esas conversaciones horribles, sintiéndose como una rehén en su propia casa. «Ya no me siento una persona, mamá», dijo entre sollozos. «Solo soy un objeto que ellos tienen para presumir». La razón por la que Sofía se atrevió a escapar la noche de Navidad fue porque escuchó un plan que no pudo soportar. Una noche, mientras fingía dormir en el sofá, oyó a Ricardo y Miguel hablar sobre desviar fondos de un proyecto para construir un orfanato. «Esos niños ni se van a enterar», se rió Ricardo. «Solo necesitamos unas fotos de caridad y todos nos van a aplaudir». Sofía contó que en ese momento sintió una llama encenderse dentro de ella. «No podía dejar que lo hicieran, mamá», dijo, con los ojos un poco más vivos. «Pensé que si lograba escapar, te encontraría, y vos sabrías qué hacer». Sofía esperó hasta que la fiesta de Navidad comenzara, cuando la música y las risas tapaban todos los ruidos. Se deslizó hacia la puerta trasera, con el corazón a punto de salirse del pecho, pero Ricardo ya estaba ahí, como si lo hubiera anticipado. «¿A dónde vas, mi amor?», preguntó con una voz dulce, pero helada. Sofía trató de correr, pero él le agarró del pelo y la arrastró hasta el galpón. Allí, en la oscuridad congelante, la golpeó, cada puñetazo acompañado de un gruñido. «Este es el lugar para los traidores». Finalmente, la encadenó a la pared, dejándola sola en ese frío que cortaba la piel. Sofía terminó de hablar y su cuerpo se desplomó, apoyando la cabeza sobre mi hombro como si se hubiera quedado sin fuerzas. La abracé con fuerza, sintiendo cada respiración débil que salía de ella. Dentro de mí, el dolor se mezclaba con una rabia ardiente. Me puse de pie y empecé a recoger lentamente los pedazos rotos de la taza de té del suelo. Cada fragmento afilado era como los recuerdos que Sofía acababa de contar. Cuando me enderecé, la miré directo a los ojos y le dije, con voz firme y decidida: «Mañana vamos a ir a la comisaría». Sofía levantó la vista, con una mezcla de esperanza y miedo en la mirada. «Pero mamá, ¿y si no me creen?», susurró. Me arrodillé frente a ella, le tomé los hombros y le dije: «Voy a hacer que te crean, te lo prometo». Antes de seguir contando, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ames o déjanos un comentario. Me encantaría leerte. Ahora, volvamos a la historia. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo, ajustando mi blusa blanca y mi falda larga azul oscuro, lo más formal que tenía. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina, pálida, con los ojos hundidos como si no hubiera dormido en toda la noche. Le pasé un vaso de agua y una pastilla para el dolor, y le dije con suavidad: «Tómala, hija, hoy será un día largo». Sofía asintió, pero sus ojos seguían llenos de ansiedad.
La comisaría local estaba ruidosa y sofocante. Nos sentamos en una banca de madera dura, esperando casi una hora, mientras se escuchaban risas y voces de los policías detrás del mostrador. Finalmente, un inspector con una placa que decía «Morales» nos llamó a pasar. Se veía agotado, con los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en toda la noche. Se sentó, abrió un cuaderno y nos hizo señas para empezar. Sofía respiró hondo y con voz temblorosa empezó a contar su historia, desde los contratos falsos, los golpes de Ricardo, hasta la noche de Navidad encerrada en el almacén. Tuvo que subirse la manga para mostrar los moretones en su brazo. Esto es lo que él me hizo, dijo Sofía con la voz entrecortada. Yo miré a Morales, buscando un mínimo gesto de empatía, pero él solo anotaba, con el rostro completamente impasible. Añadí mi propia declaración, contando cómo rompí la puerta del almacén, la cadena de hierro, la sonrisa cruel de Ricardo. Traté de mantener la voz serena, pero cada palabra era como una cuchillada en el pecho. Morales seguía escribiendo de forma automática, pero cuando Sofía mencionó el nombre de Ricardo, y sobre todo el de Inés, la ex senadora, noté que se detuvo. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa, un gesto pequeño que me heló la sangre. Algo no estaba bien. Morales cerró el cuaderno y nos miró con una expresión difícil de leer. «Voy a ir a su casa para revisar la situación», dijo con tono neutral. «Pero para evitar tensiones, será mejor que esperen en la patrulla». Quise protestar, insistir en acompañarlo para asegurarme de que viera la verdad, pero la mirada de Morales me hizo guardar silencio. Tomé la mano de Sofía y la guié hacia el auto policial, con el corazón inquieto. Desde el asiento trasero de la patrulla, a través del vidrio opaco, vi cómo Ricardo abrió la puerta. Vestía ropa de casa impecable, el cabello peinado, el rostro mostrando una preocupación perfectamente fingida. Saludó a Morales con un apretón de manos y una sonrisa cordial, invitándolo a pasar. Apreté la mano de Sofía con fuerza, notando cómo su cuerpo se tensaba del miedo. «Mamá, ¿y si no me creen?», volvió a susurrar. Me giré hacia ella, mirándola directo a los ojos. «Voy a hacer que te crean», le dije, aunque por dentro yo también estaba llena de dudas. Unos 20 minutos después, Morales y Ricardo salieron. Ricardo iba detrás, con la misma expresión de falso sufrimiento. Nos llevaron al almacén detrás del jardín, y cuando la puerta se abrió de par en par, sentí que la sangre se me congelaba. No había cadena, ni rastro alguno de violencia. En su lugar, colgaban herramientas de jardinería ordenadas con esmero, el piso limpio como recién trapeado. Todo lucía tan perfectamente acomodado que parecía un escenario montado para engañar. Morales regresó al coche con el rostro impasible. «No hay señales de detención ilegal», dijo con tono burocrático. «La casa está completamente en orden». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¡Imposible!», solté, la voz temblándome de rabia. «Yo vi la cadena. Vi a mi hija encadenada allí dentro». Morales solo me miró, con una expresión que rozaba la lástima. «Señora García, entiendo que está muy alterada, pero necesitamos pruebas». Antes de que pudiera decir algo más, Ricardo se acercó, manteniendo una distancia prudente del vehículo. Miró a Morales con una voz llena de dolor. «Inspector, le pido disculpas por hacerle perder el tiempo. Mi esposa últimamente no ha estado bien. Está bajo tratamiento psicológico y a veces se autolesiona y luego imagina cosas que no han pasado». Le entregó a Morales un fajo de documentos y desde lejos pude leer el encabezado de una clínica de salud mental. Él continuó, lanzándome una mirada afilada. «Y mi suegra ya es mayor. Creo que se ha dejado influenciar por las fantasías de Sofía». Morales hojeó los papeles, asintió y se los devolvió a Ricardo. Luego se volvió hacia nosotras con una voz completamente neutral. «Esto es un asunto familiar. No tenemos pruebas suficientes para continuar la investigación. Les sugiero que intenten resolverlo por las buenas». Sus palabras fueron como un martillo destrozando los últimos restos de esperanza que me quedaban. El motor de la patrulla se encendió. El coche arrancó y se alejó, dejándonos a mi hija y a mí sumidas en una sensación de traición e impotencia total. Cuando el coche de la policía desapareció, Ricardo se acercó lentamente a la puerta de mi auto. Se agachó,
mirándome directamente a través del vidrio bajo. La sonrisa falsa se desvaneció, dejando al descubierto un rostro frío como el hielo. «Esta es la primera y última advertencia, suegrita», dijo en un tono bajo que me heló la sangre. «Regrese a su puestito de verduras y no vuelva a acercarse por aquí. De lo contrario, la próxima vez la que va a necesitar a la policía no será su hija». Se incorporó, se dio la vuelta y entró a la casa como si acabara de terminar una conversación cualquiera. Apreté con fuerza el volante, respirando con dificultad. Sofía tenía la cabeza baja, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre sus piernas. En el camino de regreso, conduje en silencio, pero dentro de mí, una tormenta rugía. Pasaron unos días. Sofía casi no salía de su cuarto, la puerta cerrada como un muro que la aislaba del mundo exterior. Yo seguía yendo al mercado cada mañana, atendiendo mi puesto de verduras, sonriendo a los clientes, pero la mente me daba vueltas. Cada vez que veía a una familia haciendo las compras juntos, una madre de la mano de su hija, una pareja charlando y riendo, el pecho se me apretaba. Esa noche cenamos algo sencillo, arroz con frijoles y unas rodajas de tomate. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el golpeteo del viejo ventilador de techo. Desde la esquina, el televisor sonaba con las noticias, transmitiendo un evento benéfico. No prestaba mucha atención, hasta que la imagen de Inés apareció en la pantalla. Estaba de pie en un podio, con un vestido de seda rojo brillante, la sonrisa perfectamente ensayada. «Tenemos que proteger los valores familiares», decía con voz fluida. «Son la base de nuestra sociedad». De repente, Sofía dejó caer los palillos con fuerza sobre la mesa. El golpe seco rompió el silencio. Se levantó sin decir palabra y se encerró en su cuarto. La puerta se cerró de un portazo, dejándome sola con un dolor que desgarraba el alma. Me senté allí, mirando el plato de arroz frío, con una sensación de impotencia que casi me devoraba. Inés, la misma que presenció cómo maltrataban a mi hija sin mover un dedo, ahora aparecía en la televisión, siendo aclamada como un símbolo de compasión. Las pruebas físicas habían sido destruidas, nuestros testimonios considerados como fantasías. Ellos estaban protegidos por el poder, la fama y relaciones que yo jamás podría alcanzar. Y nosotras, mi hija y yo, solo teníamos las manos vacías y un corazón hecho pedazos. Me levanté y caminé hacia la habitación de Sofía. Toqué suavemente la puerta. No hubo respuesta, pero igual la abrí. La encontré sentada en la cama, abrazando una almohada, mirando por la ventana. La luz pálida de la luna iluminaba su rostro, resaltando los moretones que ya se habían tornado amarillos. Me senté a su lado, sin decir una palabra. Solo puse mi mano con suavidad sobre su hombro. «Sofía», dije por fin, con voz baja y tranquila, «trata de recordar, lo que sea, aunque sea pequeño, un papel, un mensaje, una conversación que hayas escuchado sin querer, cualquier cosa que Ricardo no sepa que existe». Sofía negó con la cabeza, con voz cansada. «Ya no hay nada, mamá. Él se llevó todos mis teléfonos, mi computadora. Todo está controlado». Bajó la mirada, apretando con fuerza la cobija, como si estuviera tratando de sostenerse con lo último que le quedaba. Quise decir algo para consolarla, pero sabía que en ese momento las palabras vacías solo la harían sentir peor. Nos quedamos en silencio, con solo el sonido del viento entrando por la rendija de la ventana. Estaba a punto de levantarme, pensando que quizá necesitaba tiempo, cuando Sofía de repente levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron, brillando con un pequeño destello de esperanza. «Espera», susurró, como si acabara de recordar algo importante. La miré, con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, hija?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque la esperanza ya me había invadido. Sofía respiró hondo, con la voz temblorosa. «María, la empleada que teníamos antes, ella intentó ayudarme». Empezó a contar, con voz pausada pero firme.
María había trabajado para la familia desde que Sofía se casó. Una mujer mayor, de sonrisa amable. Fue la única que notó los cambios en Sofía, los moretones escondidos bajo el maquillaje, la mirada de miedo cada vez que Ricardo se acercaba. Nunca me dijo nada directamente, contó Sofía, pero su mirada me decía que lo sabía. Luego relató el último día que María trabajó con ellos, antes de que Inés la despidiera sin motivo. Aquella mañana, mientras Sofía lavaba los platos en la cocina, María se le acercó sigilosamente y le puso en la mano un celular barato, de esos viejos que solo sirven para llamar, mandar mensajes y tomar fotos de mala calidad. «Señorita, guárdelo, por si algún día lo necesita», le susurró, con voz apurada y los ojos mirando hacia la puerta. «No deje que el patrón lo sepa». Sofía escondió el teléfono en el bolsillo de su bata, con el corazón latiéndole con fuerza, sin entender por qué María hacía eso, pero con una corazonada de que era su salvavidas. Como era un aparato tan viejo, Ricardo nunca sospechó, dijo Sofía, con un leve temblor en la voz. Durante los meses que estuvo prácticamente encerrada, usó ese teléfono para registrar todo en secreto. Cuando Ricardo dejaba por descuido hojas de contabilidad en su escritorio, ella las fotografiaba, una por una, escondía el celular debajo del sofá, lo ponía en modo grabación para captar las conversaciones de la familia de Ricardo sobre transferencias de dinero a empresas fantasma. Una vez, incluso se atrevió a grabar un breve video donde Miguel le entregaba a un funcionario un maletín lleno de dinero, justo en la sala. «Tenía mucho miedo, mamá», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero pensaba que, si podía conservar esas pruebas, algún día podría usarlas para escapar». La esperanza se encendió en mí como una llama, pero enseguida se estrelló contra una pared. «Entonces, ¿dónde está ese teléfono, hija?», pregunté, con la voz tensa. El rostro de Sofía se ensombreció, su mirada volvió a apagarse. «Lo escondí en el lugar más seguro que se me ocurrió», dijo, con voz cada vez más baja. «Corté una pequeña abertura en el forro interior de la maleta vieja, la maleta café que nunca uso. Metí el teléfono ahí y la dejé en el ático de esa casa». Nos miramos en silencio, un silencio más pesado que nunca. Ese teléfono, la prueba capaz de derribar a todo un imperio criminal, estaba justo ahí, al alcance de la mano, pero parecía tan lejano como si estuviera en otro mundo. La casa en Querétaro ahora era territorio de Ricardo, protegida por el poder y las mentiras. No podíamos acudir a la policía, no podíamos pedir una orden de cateo, y mucho menos irrumpir por nuestra cuenta. Sentí como si acabara de tocar la luz, solo para que la oscuridad me tragara de nuevo. Los días después del fracaso en la comisaría se sintieron como una losa de plomo sobre el pecho. Traté de mantener la rutina de siempre, mientras que Sofía casi no salía de su cuarto. Solo salía para comer algo, en silencio, como una sombra. Cada mañana, después de abrir el puesto, mantenía un viejo hábito de mis días como agente del FGR. Compraba un periódico y un café del puesto de enfrente. No solo era para matar el tiempo, también era mi forma de mantenerme alerta, conectada con lo que pasaba allá afuera. Me sentaba en una silla de plástico detrás del puesto, entre olor a tierra húmeda y albahaca, y pasaba las páginas. Leía por encima las noticias políticas y económicas, pero siempre me detenía más en la sección de Crónica Roja. Tal vez, muy dentro de mí, seguía esperando encontrar alguna pista, una chispa de luz entre tanta oscuridad. Ese día, al llegar a la sección de noticias locales de Querétaro, una pequeña nota sin foto me hizo detenerme. El titular era simple: «Robo en zona residencial de lujo». Seguí leyendo, y el corazón me dio un vuelco al ver la dirección. Era esa calle, era esa casa, la de Sofía y Ricardo. El artículo decía que el ladrón se había llevado varios aparatos electrónicos, joyas y algunas pertenencias personales. Mi primera reacción fue un amargo sentimiento de satisfacción. Bien merecido, pensé, imaginando la cara de pánico de Ricardo al descubrir que habían entrado a su casa. Pero luego, un detalle al final de la nota me dejó sin aliento. El sospechoso había sido detenido a la mañana siguiente. No por la policía local, sino por una redada del FGR. Su identidad fue confirmada: Rafael, el Escorpión, Vargas. Ese nombre fue como un rayo bajándome por la espalda. Yo lo conocía.
El escorpión no era ningún ladrón común. Era un terrorista doméstico, experto en explosivos, que llevaba 5 años en la lista de los más buscados del FGR. Había leído su expediente, había escuchado a mis excompañeros hablar de los casos relacionados con él. Que alguien como el escorpión participara en un robo menor como ese no tenía ningún sentido. Era completamente absurdo. Dejé el periódico sobre la mesa. El café en mi mano ya estaba frío. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas encajaban solas. ¿Por qué la FGR actuó tan rápido? Porque llevaban tiempo siguiendo la pista de El Escorpión. Este robo, tal vez, solo fue un error tonto que lo delató. ¿Qué hará la FGR después del arresto? Confiscarán todas las pruebas del robo para usarlas como evidencia. Todo, por mínimo que sea, será embalado y guardado en la bodega de evidencias. ¿Y qué incluye ese lote? Él entró a la casa, revolvió todo. El altillo, la vieja maleta de Sofía, el celular. Ese pensamiento atravesó mi mente como un rayo en la oscuridad. Hay una posibilidad muy alta de que el escorpión se haya llevado esa maleta, o al menos las cosas de valor que había dentro. Si el teléfono de Sofía estaba entre las pertenencias robadas, ya no está en manos de Ricardo, sino a salvo en la bodega de evidencias de la FGR. La única prueba capaz de destruir a Ricardo y su familia, la prueba que Sofía arriesgó su vida para proteger, ahora podría estar al alcance de mi mano. La desesperación se desvaneció, dando paso a una determinación fría. Sentí la sangre hervir dentro de mí, como si la agente Elena de aquellos años estuviera regresando. La vendedora de verduras, Elena, la que agachó la cabeza ante la derrota, retrocedió. Doblé el periódico, me levanté y le dije a la señora del puesto de al lado, ¿puedes cuidar el puesto un ratito por mí? Ella asintió sin preguntar nada, quizás ya acostumbrada a mis salidas repentinas. Caminé directo hasta una caseta telefónica al final de la calle. Era hora de hacer una llamada que no había hecho en muchos años. El teléfono sonó 3 veces, cada tono como un latido de mi corazón. Entonces, una voz masculina familiar, firme, respondió. Javier Fuentes al habla. Respiré hondo, tratando de mantener la calma a pesar del torbellino que sentía por dentro. Javier, dije con voz grave y clara, soy yo, Elena. Del otro lado hubo un segundo de silencio, solo un leve crujido, como si Javier intentara confirmar lo que acababa de oír. Luego su voz explotó con asombro. Señora Elena, ¿de verdad es usted? Hace años que no me llama. Al escuchar su voz, una imagen de él muchos años atrás cruzó por mi mente. Un joven agente en formación que siempre me miraba con respeto, ansioso por aprender. Pero no tenía tiempo para recuerdos. Javier, necesito tu ayuda, dije rápido, con tono urgente. Es algo muy importante. ¿Podemos vernos? En un lugar discreto. Javier no lo dudó. La cafetería de siempre, cerca del Parque Alameda Central, a las 3 de la tarde, asentí, aunque sabía que no podía verme. Gracias, Javier. Llegué a la cafetería antes de la hora acordada. Elegí una mesa en un rincón oscuro, donde la luz tenue de la ventana no revelara mi rostro. Todo seguía igual. El aroma del café tostado mezclado con el de la madera vieja, las mesitas cubiertas con manteles gastados. Ese lugar fue, durante años, el sitio donde Javier y yo intercambiábamos información confidencial, cuando él aún era mi aprendiz, cuando yo todavía vivía en el mundo de los casos y los enemigos invisibles. Cuando Javier entró, lo reconocí al instante. Ahora era un hombre firme, con canas en el cabello, mirada aguda, pero con la misma calidez de antes. Sonrió al verme, pero yo solo asentí, señalándole que tomara asiento. No hablamos de cosas triviales. Fui directo al grano, con voz baja pero clara. Le conté a Javier todo, sobre el matrimonio de Sofía, sobre Ricardo y su familia, sobre la noche de Navidad aterradora, cuando encontré a mi hija encadenada en el cobertizo. Le hablé de la indiferencia de la policía local, de cómo descartaron nuestro testimonio como si fuera un cuento absurdo. Y por último, le conté sobre el teléfono secreto de Sofía, sobre el robo del escorpión y la esperanza de que estuviera guardado en la bodega de pruebas de la FGR. Hablé despacio, pero cada palabra era como una cuchillada.
removiendo el dolor que había intentado enterrar. Javier escuchaba sin interrumpirme, con el rostro cada vez más serio. Vi cómo apretaba su taza de café, como si intentara contener la rabia. Cuando terminé de hablar, me miró directo a los ojos, sin un atisbo de duda. «¿Qué quiere que haga?», preguntó, con voz grave pero decidida. Respiré hondo, intentando mantenerme serena. «No te estoy pidiendo que rompas la ley, Javier. Solo necesito que verifiques algo. La bodega de pruebas del caso de El Escorpión. Revisa si entre las evidencias hay un celular Nokia viejo, negro. Puede estar dentro de una maleta de cuero marrón y desgastada». Javier frunció el ceño. «¿Solo eso?». Asentí con la cabeza, pero añadí: «Si lo encuentras, convence a tu superior de que vale la pena revisarlo. Solo di que viene de una fuente de inteligencia confiable». Hice una pausa, lo miré a los ojos y susurré: «Javier, esta es mi única oportunidad de salvar a mi hija». Él asintió, con una mirada decidida. «Entiendo, doña Elena, haré todo lo posible». Javier se fue, y yo regresé a casa con el corazón dividido entre la ansiedad y la esperanza. Había apostado todo por él, por la lealtad de alguien que alguna vez me consideró su maestra. Sofía notó mi tensión, pero no dijo nada, solo se quedó sentada en su habitación abrazando una almohada. Quise decirle que todo estaría bien, pero no me atreví. No porque no lo creyera, sino porque temía que esa promesa se rompiera como las anteriores. Toda esa tarde pareció durar un siglo. No pude hacer nada, solo caminar de un lado a otro de la casa, mirando cómo el reloj marcaba cada segundo. Cada timbre, cada ruido de auto me hacía sobresaltarme. Intenté limpiar la cocina, pero mis manos temblaban tanto que dejé caer un plato. Cuando los pedazos se estrellaron contra el suelo, me dejé caer, cubriéndome el rostro, sintiendo cómo toda mi fuerza me abandonaba. «Tengo que ser fuerte», me dije, «por Sofía». Pero en el fondo, tenía miedo. Miedo de que Javier no encontrara nada. Miedo de que esta esperanza no fuera más que un espejismo. Cerca de las 7 de la noche, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté, con el corazón latiendo con fuerza. «Doña Elena», la voz de Javier sonó, no sorprendida, sino sacudida. «Lo encontramos. El teléfono, tal como lo describió». Sentí que podía volver a respirar después de tantos días de ahogo. Las lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve la voz firme. «Gracias, Javier. ¿Hay algo en él?». Javier se quedó callado un momento, como buscando las palabras. «Doña Elena, logramos desbloquearlo y revisar la información. Dios mío, esto no es solo lavado de dinero. Hay listas de sobornos a funcionarios, planes para apropiarse de tierras públicas, transacciones ilegales. Los nombres de Ricardo, Miguel e Inés son apenas la punta del iceberg. Esta red llega mucho más lejos de lo que usted imagina». Su voz se volvió urgente. «Usted y Sofía no salgan de la casa, enciérrense bien. No vayan a ningún lado. Vamos a enviar un equipo para protegerlas. Este caso ahora está en manos de la FGR». Después de la llamada de Javier, el ambiente en nuestra pequeña casa cambió. El silencio desesperado fue reemplazado por un silencio tenso. Me senté en el viejo sillón, con las manos apretando el borde de mi blusa, sin apartar la vista de Sofía. Ella me miraba, con los ojos brillantes, y por primera vez en muchos días, se asomó en su mirada un rayo de esperanza mezclado con miedo. «¿De verdad, mamá?», susurró, con la voz temblorosa, como si no se atreviera a creerlo. Solo asentí, tomándole la mano con fuerza, apretándola para que sintiera mi determinación. «Sí, mi amor», dije, intentando mantener la voz serena, aunque por dentro todo era un torbellino. «Todo esto está a punto de terminar». Menos de una hora después, un sedán negro, sin ninguna señal distintiva, se estacionó en silencio frente a nuestra casa. 2 hombres de civil bajaron del auto, con porte profesional y mirada fría. No tocaron el timbre, sino que llamaron directamente a mi número, con voz grave y directa. «Señora García, venimos de parte del señor Fuentes. Estamos aquí para garantizar la seguridad de usted y de la señorita Sofía». Abrí la puerta, sintiendo una corriente de aire diferente, como si su presencia hubiera disipado parte de la oscuridad que nos rodeaba.
Inspeccionaron la casa, aseguraron las ventanas y se posicionaron en las esquinas del cuarto, en silencio pero atentos. Por primera vez en muchos días, sentí que ya no estábamos solas. Sofía y yo no salimos, nos quedamos dentro, como pájaros enjaulados, esperando noticias. Javier se convirtió en nuestro único vínculo con el mundo exterior. Mantenía el teléfono a mi lado y cada timbre hacía que mi corazón diera un vuelco. Al amanecer del día siguiente, cuando apenas despuntaba el sol, el teléfono sonó. Contesté y la voz de Javier sonó, grave y acelerada. «Ya está, señora Elena. Entramos a la casa a las 5 de la mañana». Describió la escena con la precisión de un agente. Ricardo, Miguel e Inés fueron arrestados aún en pijama, con el cabello despeinado. La arrogancia que los había caracterizado se había desvanecido, reemplazada por el pánico y la incredulidad. Inés gritaba: «¿No saben quién soy? ¡Tengo contactos!». Pero los agentes de la FGR solo la esposaron con frialdad y la arrastraron al coche como a cualquier criminal. Al escuchar a Javier, sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Me giré hacia Sofía y la vi abrazada a una almohada, con los ojos muy abiertos y lágrimas rodando por su rostro. ¿Ya los atraparon, mamá?», preguntó entre sollozos. Asentí y la atraje hacia mi pecho. «Así es, mi amor, ya no podrán escapar». Sofía me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Durante todo el día, la televisión fue nuestra ventana al mundo. Las noticias urgentes se actualizaban constantemente. Cada informe era como un martillazo que derrumbaba el muro que Ricardo y su familia habían construido. Vimos imágenes de redadas en toda la ciudad y en estados cercanos. Un director de planificación urbana esposado, con el rostro pálido, mientras daba una conferencia de prensa. Un empresario del transporte, famoso, siendo escoltado fuera de su yate de lujo, con una mirada perdida, sin entender lo que ocurría. Cada imagen era una prueba de que la justicia, aunque demorada, finalmente había encontrado su camino. Javier volvió a llamar por la tarde, con una voz que mezclaba cansancio y emoción. «Ese teléfono es un mapa del tesoro, señora Elena», dijo. «Contiene grabaciones, hojas de cálculo detallando los sobornos, cuentas en el extranjero, incluso agendas de entrega de dinero. No tienen cómo negarlo». Al escucharlo, sentí como si me quitaran una losa del pecho. «Gracias, Javier», susurré, con lágrimas cayendo. «No tiene que agradecerme», respondió él con una voz cálida. «Esto lo aprendí de usted, nunca rendirse». El caso fue llamado Operación Nochebuena, un nombre que me provocaba tanto dolor como orgullo. Los periódicos sacaron titulares enormes, con fotos de Ricardo, Miguel e Inés por todos lados. Ya no eran empresarios ni políticos respetables, sino los cabecillas de una red de corrupción como nunca antes se había destapado. Sofía estaba sentada frente al televisor. Las lágrimas le corrían por la cara, pero sus labios estaban apretados, como si tratara de recuperar fuerzas. «No lo puedo creer, mamá», susurró. «Ellos, de verdad, fueron castigados». Le acaricié el cabello y le dije bajito: «Sí, hija, esta es la justicia por la que luchaste». El juicio se llevó a cabo unos meses después, rápido y contundente por la gravedad del caso. Sofía y yo nos sentamos en la primera fila, con las manos entrelazadas. Ella tuvo que testificar y la vi temblar cuando subió al estrado. Al principio su voz titubeaba, pero luego, como si se encendiera una llama, empezó a hablar firme y clara. Miró directo a los ojos de Ricardo y relató cada acto cruel que él había cometido. Los golpes, las amenazas y aquella noche aterradora de Navidad. Ricardo se quedó ahí sentado, pálido, con la mirada esquiva, sin rastro de arrogancia. El abogado defensor intentó otra vez usar la excusa de la inestabilidad mental, pero el fiscal de la FGR solo esbozó una sonrisa fría. Mostró un video tomado del celular de Sofía. La sala quedó en silencio absoluto mientras se escuchaban las voces de Miguel y Ricardo discutiendo cómo desviar fondos del proyecto del orfanato. «Con unas cuantas fotos de caridad, todos nos van a aplaudir», decía Ricardo, con una risa burlona. Un murmullo recorrió la sala, e Inés bajó la cabeza, cubriéndose la cara, como si supiera que ya no había escapatoria.
La sentencia se dictó una tarde de lluvia. Ricardo fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Miguel e Inés, junto a sus cómplices, recibieron condenas de varias décadas de prisión. Todos los bienes obtenidos ilegalmente fueron confiscados, desde la casa en Querétaro hasta las cuentas bancarias en el extranjero. Cuando el juez leyó la sentencia, apreté la mano de Sofía y sentí cómo su cuerpo temblaba. «Ya terminó, hija», le susurré. Sofía asintió. Las lágrimas le caían, pero esta vez sonreía, una sonrisa pequeña, pero llena de vida. El mismo día de la sentencia, el divorcio de Sofía fue aprobado por el juzgado. Estuve a su lado frente al tribunal, mirando cómo firmaba el documento, cortando para siempre todo lazo con Ricardo. Al salir, la lluvia había cesado y el sol brillaba sobre los charcos. Sofía levantó la mirada al cielo, respiró hondo, como si fuera la primera vez que podía hacerlo con libertad. «Mamá», dijo con voz suave, «siento que volví a vivir». La abracé, con el corazón más liviano que nunca. Un capítulo viejo se había cerrado, y yo sabía que, aunque el camino por delante sería largo, mi Sofía había vuelto a encontrar la luz. 6 meses después del juicio, nuestras vidas habían retomado cierta calma. Sofía empezó terapia psicológica, sanando poco a poco las heridas invisibles que Ricardo y su familia le habían dejado. La veía cambiar día a día, en su mirada que volvía a brillar, en la sonrisa que comenzaba a aparecer, aunque todavía tímida. También consiguió un nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Verla trabajar, usar su dolor para darle fuerza a otras personas, me llenaba de orgullo y también de tristeza. Mi hija, aunque fue aplastada, eligió levantarse y seguir luchando. Una tarde de domingo, Sofía y yo salimos en auto a hacer compras, algo tan sencillo que no hacíamos juntas desde hacía mucho tiempo. Ella iba en el asiento del copiloto, tarareando una canción de la radio, y yo sonreí al escuchar su voz, suave como un cascabel. En el camino, sin querer pasamos por la calle donde estaba la casa antigua en Querétaro, la que fue mi regalo de bodas, pero también la prisión donde mantuvieron encerrada a Sofía. Seguía ahí, silenciosa y fría, con las cintas amarillas de clausura de la FGR ya desteñidas, moviéndose con el viento. Miré de reojo a Sofía, temiendo que se asustara, pero ella solo observó la casa en silencio, con una mirada seria, ya sin rastro de miedo. Cuando dejamos atrás la casa, Sofía me miró y con voz suave pero llena de curiosidad, preguntó: «Mamá, ahora que todo ha pasado, siempre me he quedado con una duda. ¿Cómo hiciste para contactar directamente a un agente de alto nivel de la FGR? ¿Y por qué? ¿Por qué confiaron en ti sin cuestionarlo?» Yo llegué a pensar que nunca íbamos a tener justicia. Su pregunta me dejó helada. Sabía que este momento llegaría, pero aún así mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado por demasiado tiempo. No respondí de inmediato. En lugar de eso, manejé hacia un parque cercano, donde los jacarandas estaban en plena floración, cubriendo el suelo con una alfombra de flores moradas. Aparqué bajo la sombra de uno de los árboles, apagué el motor y miré a Sofía directo a los ojos. «Porque la FGR fue mi hogar», le dije, con voz baja pero firme. Sofía abrió los ojos sorprendida, pero no interrumpió, solo esperó en silencio a que siguiera hablando. Por primera vez en mi vida, le conté todo a Sofía. Le hablé de los años en los que fui agente de la FGR, cuando era joven, cuando mi corazón estaba lleno de fuego y convicciones. Le conté sobre la muerte de su padre, Luis, un periodista valiente que dio la vida por investigar un gran caso de corrupción. «Tu papá murió por defender la verdad», le dije, con la voz quebrada. Y yo no podía permitir que su muerte fuera en vano. Le hablé de cómo creé la fachada de la señora Elena del puesto de verduras para proteger a Sofía, para que creciera en una vida normal, lejos del peligro. Le mostré la cicatriz tenue en mi brazo izquierdo, la que siempre dije que era por un cuchillo de cocina. «Esto fue por una esquirla de bala en medio de una redada», confesé por primera vez. «Te mentí porque no quería que vivieras con miedo». Le conté que aquellos viajes de negocios a otras provincias eran en realidad misiones encubiertas, donde seguía a bandas criminales,
y recopilaba información para la FGR. Mi puesto de verduras en el mercado no era solo una forma de ganarme la vida, también era un punto de vigilancia, donde identificaba a fugitivos y pasaba información confidencial mientras pesaba tomates. Una vez ayudé a atrapar a un narco ahí mismo en el mercado, le dije, sonriendo al recordarlo. Compró un manojo de cilantro sin saber que yo ya había alertado al equipo especial. Sofía escuchaba sin decir una palabra, con los ojos bien abiertos, llenos de asombro. Vi cómo tocó la cicatriz en mi brazo, con los dedos temblorosos, como si estuviera tocando una parte de su madre que nunca había conocido. Cuando terminé de contarle todo, esperé su enojo, su decepción por haberle ocultado tanto durante tanto tiempo. Pero Sofía solo sonrió, entre lágrimas, y dijo: «Entonces, todos estos años, fui criada por una agente, y dejaste todo eso, por mí». Asentí con la cabeza, tomé su mano, sentí el calor en esa manita. «Solo quería que tuvieras una vida normal, Sofía. Quería que estuvieras a salvo, pero fallé al dejarte en manos de esa familia. Nunca voy a perdonarme por eso». Mi voz temblaba, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las oculté. Quería que Sofía viera la verdad, tanto el dolor como el amor que sentía por ella. Sofía negó con la cabeza, con una mirada firme. «No fallaste», dijo con seguridad. «Me salvaste. Me enseñaste que la justicia sí existe, que aunque el mundo sea cruel, siempre hay personas que luchan». Sus palabras fueron como una brisa cálida que alivió las heridas dentro de mí. La abracé. Sentí su corazón latiendo con fuerza y supe que, a pesar de mis errores, Sofía elegía perdonarme y seguir amándome. Miré por la ventana, hacia la ciudad que brillaba bajo la luz del atardecer. «La justicia no siempre toma el camino correcto, hija», dije con voz grave, «pero siempre encuentra su rumbo cuando hay quienes se atreven a luchar por ella». Sofía asintió, sin soltar mi mano. «Eso lo aprendí de ti», dijo, y su sonrisa, esta vez, brillaba como el sol. Nos quedamos ahí un buen rato, mano con mano, bajo la sombra del jacarandá. Los pétalos morados caían suavemente sobre el parabrisas, como un recordatorio de que, a pesar de lo dura que puede ser la vida, siempre hay momentos hermosos. Un nuevo capítulo de nuestras vidas había comenzado de verdad, sin secretos, solo con la verdad y un futuro abierto por delante. Si tú también has sido una madre sentada frente a un plato de comida fría, frente a una puerta cerrada, con el corazón hecho pedazos sin saber qué hacer, quiero que escuches esto. No somos débiles por haber guardado silencio. No somos un fracaso por no haber visto las señales desde el principio. Yo también me culpé. También pensé que ojalá hubiera actuado antes. Pero mi historia de venganza no empezó con rabia, sino con amor. Si ahora te sientes impotente, perdida entre tantas mentiras, recuerda, mientras tu corazón siga latiendo, tienes fuerza para cambiarlo todo. No te calles. Empieza con una pregunta, un abrazo, un pequeño paso, porque a veces solo necesitas ponerte de pie para que el mundo entero empiece a cambiar. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias.